Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Vamos a compartir la parábola del vino nuevo en odres viejos. A Jesús le preguntaron, los fariseos, le preguntaron por qué ellos ayunaban, por qué los discípulos de Juan el Bautista ayunaban y por qué los discípulos que caminaban con Jesús no lo hacían. Y Jesús les mostró el por qué no a través de dos parábolas. La que vimos hace 8 días y en la parábola que vamos a compartir hoy. Vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 37 al 39. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Gracias. Y habla de los odres, de los odres. ¿Qué es un odre? Porque dice que el vino nuevo no se echa en odres viejos. ¿Qué es un odre? Un odre es un recipiente hecho de cuero, generalmente de cabra, cosido y pegado por todas partes, menos por la correspondiente al cuello del animal. Sirve para contener líquidos como vino o aceite y otras sustancias. Ese es un odre. Lo más parecido en nuestra época son las botas que se llevaba para llevar el vino. Ese odre era donde llevaban y conservaban el vino. Entonces, Jesús dice en la parábola que ese vino nuevo no se puede echar en un odre viejo. Sí, porque el odre viejo no va a contener ese vino nuevo. Que el vino nuevo debe echarse en un odre nuevo. Y el vino nuevo, en un odre nuevo, se van a conservar. ¿Qué es el vino nuevo y qué es el vino viejo? ¿Qué son los odres? Esa explicación natural a la parte espiritual que está hablando Jesús del reino. Recordemos que estamos hablando sobre el reino de Dios aquí en la tierra. Jesús predicó el evangelio del reino. Cuando Jesús muere y resucita, instaura el reino de Dios aquí en la tierra. Nos traslada a todos los escogidos del reino de la oscuridad al reino de la luz. Significa que en este momento están las tinieblas, pero también está la luz. Y para disfrutar de ese reino de la luz es necesario conocer las normas de ese reino aquí en la tierra. Recordemos que estas parábolas no son el significado de la vida eterna, del cielo nuevo y tierra nueva para ganarnos esa vida eterna. No, la vida eterna Dios nos la dio por gracia. Estamos seguros de ella. Venimos del cielo y vamos para el cielo. Ese vino viejo se refiere a la ley, a toda la doctrina de la ley. Y el vino nuevo se refiere a la gracia, a la doctrina de la gracia. ¿Cómo se relaciona el hombre con Dios? Entonces ese vino nuevo se refiere a la gracia y ese vino viejo se refiere a la ley. ¿Cómo se relaciona el hombre con Dios? Y cómo Dios ve al hombre y cómo el hombre se ve respecto a Dios y a los demás. ¿Y quién es Él? Esos son dos pactos diferentes. Entonces dice la parábola que el vino nuevo, es decir, la gracia, no se puede echar en un odre viejo. ¿Qué es el odre? Ese odre se refiere a nuestra mente, al entendimiento, a la mente donde está el entendimiento, la voluntad, la razón. Esa voluntad, ese entendimiento, dice que no puede ser viejo. No significa que ahora
se está derramando el vino nuevo. No. Se refiere es que recuerda que la palabra, la gracia nos fue dada desde antes de la fundación del mundo. Está en nosotros, que de nuestro espíritu va a esa alma, al alma. ¿Qué es necesario que sea nuevo? Esa alma. El vino nuevo es la gracia. El vino viejo es la ley. ¿Cuál es el recipiente? Ese odre, ¿cuál es? Es nuestra mente, que es necesario que sea nueva, es decir, que se renueve. Un ejemplo natural, hablando de esa mente en lo natural, nos dicen que nosotros en lo natural, en la parte de los negocios, de la vida, de cómo se hacen las cosas, nos dicen que se debe desaprender para aprender. Desaprender es que lo que usted sabe, ya olvídelo, ya no es así, y debe de aprender algo nuevo. Hablando de los negocios o de muchas cosas que se hacen ahora en la vida, y se usa mucho ese término, desaprender para aprender. La parte espiritual, Dios toma algo que dice que es nuevo. ¿Qué debe hacer nuevo? El recipiente donde está esa información, que es la gracia, que es nuestra mente, la voluntad, el alma. Para esto, Jesús predicaba el evangelio del reino, recuerda. Y cuando se encontró a Nicodemo, le dice lo mismo de la parábola del vino nuevo en odres nuevos, pero de otra manera. Entonces vamos a mirar esa parte de ese contenido en Juan capítulo 3, versículo del 3 al 5. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gracias. Está hablando Jesús del reino de Dios y le dice a Nicodemo que es necesario que él nazca de nuevo. Ese nacer de nuevo se refiere a la manera de pensar. Nicodemo pensaba en el cuerpo, en la parte física, pero Jesús le está hablando de la manera de pensar. Para nosotros disfrutar de ese reino de Dios aquí en la tierra, es necesario que nuestra manera de pensar sea renovada. Es imposible poder disfrutar de esa vida sobrenatural aquí en la tierra, el reino de Dios, pensando de la manera de la ley, donde nos vemos pecadores, apartados de Dios, donde se piensa que necesitamos hacer unas demandas para que Dios nos escuche, unos ritos, unas penitencias. Es imposible, si esa manera de pensar está, poder disfrutar del reino de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, le está hablando, es que es necesario que todo lo que él sabe de la ley lo olvide y que deben hacer de nuevo, es decir, que él debe de conocer qué es la gracia. Lo nuevo es la gracia. El evangelio son las buenas nuevas, la gracia de Dios. Ese es el vino nuevo. Para esto vamos a 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Gracias. ¿Cómo es nacer de nuevo? ¿Cómo es
Ese odre nuevo es nuestro interior, que es la mente, el alma. Recuerda que ahora no es que esté llegando la palabra a nuestra vida. La gracia, la palabra está en nosotros. Pero lo que sí sucede es que esa mente es renovada por la palabra. ¿Qué es lo que dice aquí en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25? Dice, esa alma ha sido purificada, es decir, está nueva, limpia. ¿Y cómo ha sido purificada esa alma para poder disfrutar de ese reino de Dios aquí en la tierra? La manera de pensar. Dice que ha sido por la palabra de Dios. La palabra de Dios que vive para siempre, ¿sí? Siendo renacidos. Renacidos es volver a nacer. Dios nos llama y se inicia un proceso en nuestro interior de renovar la manera de pensar. ¿Cómo es la relación nuestra hacia Dios? ¿Cómo es la relación de Dios hacia nosotros? ¿Cómo Dios nos ve y cómo nos vemos nosotros? Renacidos, volvemos a ser nuevos. Vino nuevo en odre nuevo. La palabra de Dios que es nueva en una mente limpia, nueva. ¿Cómo se renueva esa mente? Por la palabra de Dios. Por eso es necesario cada día leer la palabra de Dios. Porque si no la leo, es imposible renovar esa manera de pensar. Voy a seguir pensando como piensa de acuerdo a donde nacimos, las creencias, las tradiciones. Por eso dice que Dios llama. Todos llegamos en unas creencias y en unas tradiciones y crecimos. Un punto de la vida Dios nos llama y nos muestra la verdad. Para que esa verdad, para que podamos disfrutar de ese reino aquí y ver la verdad, esa manera de pensar vieja pasa. Ya nosotros no creemos en eso. Y comenzamos a ver el Evangelio. Nuestra mente es renovada, queda como si fuera nueva. Y comenzamos a ver a Dios de una manera diferente. Y comenzamos a vernos nosotros de una manera diferente. Y la relación con Dios es diferente, nueva. Respecto a cómo nos relacionábamos antes. Y dice en el 25, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Evangelio son las buenas nuevas, la gracia, esa es la palabra. No lo que Dios le dio a Moisés por medio de la ley. Aquí en el versículo nos aclara cuál es la palabra. La palabra, dice en el versículo 25, es la que por el Evangelio os es anunciada. Esa palabra va haciendo en nosotros y renueva la manera de pensar. Nicodemo tenía una manera de relacionarse con Dios. Nicodemo no pensaba que el reino de Dios estuviera aquí en la tierra. Nicodemo pensaba en el cielo nuevo y tierra nueva. Pero Jesús le hablaba, al cambiar la manera de pensar, él iba a poder ver y entrar a ese reino de Dios aquí en la tierra. Recuerda, el Evangelio es para entrar y disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra. Todos los escogidos de Dios vamos a estar en vida eterna. Conozca el Evangelio o no lo conozca. Porque la vida eterna es dada por Dios. No depende de nada. Venimos del cielo, vamos para el cielo. Todos los escogidos vamos a estar en vida eterna con Cristo el Señor. Un ejemplo es el malhechor de la derecha. Jesús le dijo, hoy conmigo estarás en el paraíso. Y su vida fue una vida muy difícil, opuesta a todas las reglas de la ley. Pues por eso llegó a morir de esa manera. Pero su espíritu era escogido de Dios. Él vivió mal aquí, difícil, pero su espíritu era escogido de Dios en la vida eterna.
Cuando Jesús le habló a Nicodemo, le estaba hablando cuando él muriera y resucitara, no en ese momento. Porque en ese momento aún todos los escogidos estaban en tinieblas. Porque ¿cuándo es instaurado el reino de Dios? Cuando Jesús muere y resucita. Cuando Jesús muere y resucita, entonces en Nicodemo ya iba a entrar el Espíritu de Dios, porque él es de la generación antes de que Jesús muriera y luego que él resucita. Los que ya llegan a la tierra después de que Jesús muere y resucita, todos los escogidos que han llegado de ahí en adelante como nosotros, ya llegamos con Cristo en nuestro interior, es decir, el reino de Dios en nuestro interior. Para ver el reino de Dios en nuestro interior es necesario un odre nuevo. Es decir, es necesario que la manera de pensar sea renovada por la palabra de Dios. Porque es imposible ver el reino de Dios en nuestro interior pensando conforme a la ley y menos en la doctrina del hombre. Y peor, pues las tinieblas no tienen nada que ver con el reino de Dios. Pero recuerda que es manera de pensar en nuestro interior, porque el reino está en el interior. Entonces, ¿por qué es necesario cambiar la manera de pensar? Porque siempre que pensamos en el reino de Dios nos imaginamos afuera. Es que el reino no está afuera, está en el interior. Y que ese reino lo genera Él, que es gozo y paz, es vida en abundancia, independiente de un entorno. Porque lo genera Cristo que vive en cada uno de nosotros, en cada uno de los escogidos. Y Dios nos llama para conocer eso. Y se inicia un proceso de renovar esa manera de pensar. Por ejemplo, ¿qué se cambia en nosotros la manera de pensar para disfrutar de ese reino? Antes, en la ley, un judío piensa que la presencia de Dios está en el templo. Él piensa de esa manera. Un judío no ve que la presencia de Dios está en el interior. Y puede ser un escogido. Un judío hoy puede ser un escogido de Dios, pero él no ve a Cristo en su interior. Primero, porque ellos no creen que Cristo haya venido por primera vez. Y segundo, porque ellos, su manera de pensar es respecto a la ley. Y en la ley dice que la presencia de Dios está en el lugar santísimo, afuera en el templo. Allá está la presencia de Dios. Dios llama, hace 8 días hablábamos de un remanente, como decir Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era judío y pensaba que la presencia de Dios estaba en el templo. Cuando Dios llama, renueva la manera de pensar y le muestra a la persona que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros, de los escogidos. Es lo que hace Dios con Pablo, es lo que hace Dios con Pedro. Le muestra que la presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Si una persona piensa que Dios está afuera, o que está lejos por allá en el cielo, o está en un sitio, pues no va a poder ver el reino, ni menos entrar a disfrutarlo, que es lo que dice Jesús. Es necesario renovar la manera de pensar, la mente, el alma. ¿Y cómo se hace eso? Por medio de la palabra lo hace Dios. Dios lo hace por medio de la palabra. La palabra poco a poco. No es en un instante, familia. Poco a poco Dios nos va renovando la manera de pensar. Es un proceso. Porque cuando pensamos en la parábola del vino nuevo, en el odre nuevo, uno piensa en cómo una botella deposita todo el vino en el odre y quedó listo. Pero en la parte espiritual no funciona así. La palabra ya está en nosotros, en el Espíritu. Cristo vive en nosotros. Pero para que esa alma sea renovada, para que nuestra manera de pensar sea renovada y pase a ser nueva, es un proceso. Poco a poco, por medio de la relación de cada uno de nosotros con Dios. Porque quien hace esa mente nueva es Dios, no es el hombre. En el mundo natural le dicen, usted debe de desaprender y usted debe de aprender.
Eso es en lo natural y allá funciona. Pero para ver y disfrutar el reino de Dios, es necesario que Dios nos haya escogido desde antes de la fundación del mundo y que ahora Él llame. Dios te ha llamado, Dios nos ha llamado y Él comienza a hacer en nosotros, a renovar la manera de pensar. Porque hay una presión social, donde hemos crecido, un entorno, todo eso afecta la manera de pensar. Pero como está la relación con Él, de leer la palabra y orar, esa palabra nos va renovando, vamos haciendo renacidos y nos va afirmando en lo que dice el Evangelio, así es por fe. Para disfrutar del reino de Dios, no puedo pensar conforme a la ley por obras o por ritos, ni doctrinas de hombre. Es necesario que nuestra mente sea alumbrada por la palabra y por eso dice, el justo vivirá por fe. Porque toda esa manera de pensar es por fe. Es por fe. Entonces, por ejemplo, ¿qué otras cosas que es necesario cambiar la manera de pensar para disfrutar del reino de Dios? Algo que hizo Jesús cuando muere y resucita para que Él pueda vivir en nosotros es que nuestro espíritu, Él lo limpió de pecado. El espíritu, recuerda. Nuestro espíritu. Y lo revistió. Somos limpios. Que por ignorancia hacemos cosas indebidas. Es muy diferente. Y que eso que se hace indebido tiene una consecuencia. Y eso que se hace indebido, pues Dios nos disciplina en amor con el propósito de disfrutar la santidad. Pero nuestro espíritu, la verdadera identidad nuestra, nuestro interior, somos limpios, santos. Y de las cosas difíciles del proceso de disfrutar el reino de Dios es podernos ver nosotros limpios, santos, puros. Porque estamos en un entorno donde la palabra es que eres pecador y malo, apartado de Dios. Cuando vamos a ver las buenas nuevas, el Evangelio nos dice que nada nos puede separar del amor de Dios, absolutamente nada. Y que la presencia de Él está en nosotros y que nosotros somos limpios, santos y puros. Por causa de eso, nuestro comportamiento es diferente, porque hay un conocimiento. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Por qué no grita? Por conocimiento. ¿Por qué no ofende? Por conocimiento, porque la mente ha sido renovada. Ha sido renovado. Dios hace por medio de su palabra y cambia nuestra manera de pensar. De la relación para con Dios, como cómo nos veíamos nosotros. Con Dios, para disfrutar del reino, cada día Dios nos muestra que Él demanda es obediencia por fe. Y ya en nuestra mente ya no hay ritos, ni sacrificios, ni penitencias. Cada día es más claro que debemos de obedecer su palabra por fe. Al obedecer la palabra por fe, se inunda nuestra alma de ese gozo y esa paz que solo da Él, esa seguridad y esa tranquilidad. ¿Qué fue lo que vivió David cuando decía, solo tú me haces vivir confiado? O en el Salmo 56:3 dice, en el día en que temo, yo en ti confío. Recuerda que David tuvo una relación con gracia con Dios, pero no lo supo. Nosotros sí conocemos la verdad de esa relación con Dios, donde estamos plenamente convencidos y tranquilos de la palabra de Dios es verdad y se cumple. En medio de las diferentes situaciones se cumple. ¿Qué es necesario, familia, para disfrutar de ese reino? Es nuestra manera de pensar. Pero en la manera de pensar sucede algo que es el yo. Y cuando me van a cambiar la manera de pensar, un momento, es que yo soy así. No, hasta aquí llega. Comienza un proceso que es Dios alumbrando el entendimiento. Recuerda que esa manera de pensar no es por fuerza. No es por obligación, ni es de la razón y la lógica. Dice que el Evangelio es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios. Saber de que la palabra de Dios se cumple cuando nosotros vivimos por ella conforme lo que dice.
pero no por el entorno, sino por lo que dice Dios que es verdad. Por ejemplo, hablando de lo que decía David, el día en que temo, yo en ti confío, el Evangelio nos dice que en el reino, esas angustias y esa preocupación, Él se encarga de ellas. No te dice que no va a haber angustias ni preocupación. La promesa es que Él se encarga de ellas. Y para que Él se encargue de ellas en el reino, cuando vivimos en el reino, no significa que no vamos a sentir ninguna angustia, ninguna preocupación. No. En el reino dice, como decía David, en el día en que temo, yo en ti confío. O sea que aparecía el temor. Igual hoy puede aparecer el temor, la angustia, la preocupación. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando estoy en el reino, sé que Él se encarga de esa angustia y de esa preocupación. Y para que Él se encargue de esa angustia y de esa preocupación, en el reino hay una condición que debemos de echarla en Él. Dice que presenta todas las peticiones en oración. Significa una relación personal, donde le cuento todas esas angustias, esas preocupaciones que llegan a nuestra vida, se las debo de contar. Y hay una promesa, que Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que Él tiene cuidado de nuestra vida, de no dejarte avergonzar. Pero hay una condición que es contarle a Él en el reino. En el reino de Dios, recuerda, no es que no vaya a existir la angustia, no, en ti confío. Es decir, le cuento a Dios y quedo tranquilo porque Él va a alumbrar el entendimiento con su paz, su gozo, nos va a dar tranquilidad y nos va a dar fuerza para salir adelante en medio de la adversidad. Porque va a suceder lo imposible. ¿Qué es lo imposible? Estar nosotros tranquilos en medio de la adversidad, en la mente, en el interior. Recuerda que el reino es el interior. Vamos a estar saciados. ¿Por qué? Por la palabra. Lo único que sacia nuestra alma es la palabra de Dios. Ese espíritu que está completo se hace verdad en el alma. Nos sentimos bien, plenos en esa alma, en medio de las diferentes situaciones y circunstancias. Eso solo lo genera Cristo el Señor. Para eso debemos de renovar la manera de pensar. Y ahí es no vivir por vista, vivir por fe. No vivir por lo que hacemos nosotros, sino vivir por lo que hizo Él. No vivir por lo que hacemos nosotros, sino vivir por lo que hizo Él. Es necesario renovar nuestra manera de pensar, porque no es por vista. Por vista vemos las situaciones y las circunstancias, el comportamiento de los demás. Mire cómo me trató, me gritó, me grita, me ofende. ¿Qué sale de nosotros? Un grito y una ofensa, y aún más fuerte. ¿Qué viene del otro lado? Un grito más fuerte y una ofensa mayor. ¿Qué viene de nosotros? Igual. Y se llegan a situaciones bien difíciles. Pero cuando renovamos la manera de pensar, dice la palabra que no devolvemos mal por mal. Dice, no devolvemos mal por mal, ni maldición por maldición, sino que bendecimos. Para nosotros poder, cuando alguien grite y nos ofenda, estar tranquilos, devolver el bien, no sentirnos mal, es necesario que la palabra haya renovado nuestra manera de pensar. Si no, sigo pensando en la ley, ojo por ojo, diente por diente. Si no, en la doctrina del hombre. No, es Dios haciendo en nosotros. Recuerda, ¿quién hace eso? Es Dios. Pero sí oramos que hoy sea claro para nosotros que lo importante es cómo estoy pensando para poder disfrutar de ese reino. Si me veo pecador y malo, pues no voy a disfrutar del reino, porque mi relación con Dios no va a ser plena. Voy a buscar intermediarios, no voy a leer palabra, no voy a orar, porque me siento malo, separado de Él. Cuando Dios renueva la manera de pensar y es nueva, es decir, esa seguridad de que Dios nos escucha, que nos podemos acercar confiadamente, que Él oye nuestras oraciones, las responde, pues la relación con Él va a ser fuerte. Y como esa relación es fuerte, nos va renovando la manera de pensar y nos saca
de las situaciones difíciles y adversas. ¿Por qué? Porque vemos todo claramente. Ejemplo, nos saca de la avaricia y la codicia. Vemos claramente que Él es nuestro proveedor, que nada nos va a faltar, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé. La avaricia, que es la idolatría, amor al dinero, confianza en el dinero, va a desaparecer. Pero es necesario que Dios alumbre ese entendimiento. ¿Quién lo hace? Es Dios. No es por nuestra fuerza, no es por la presión de alguien. Debemos de descansar mucho porque por llama reino de Dios. ¿Qué nos corresponde a nosotros? ¿Qué nos corresponde a nosotros? Llevar la palabra. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Compartir la palabra. Con amor y paciencia. Porque quien hace ese odre nuevo, o sea, pensar conforme a la palabra, es Dios. Nosotros no hacemos el odre nuevo. Nosotros llevamos la palabra. Y esa palabra es que dice que hace ese odre nuevo, siendo renacidos por la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? La que habla el evangelio, la gracia. Si nosotros pensamos conforme a todos los ritos de la ley o la doctrina del hombre y queremos traer esa manera de pensar y disfrutar el reino, nos vamos a chocar con una pared. No lo vamos a disfrutar. Vamos a decir, pero es que no, ¿cómo es? Pero es que mire, yo hago todo, pero ¿por qué no veo y por qué no lo disfruto? Porque en algunas áreas estamos pensando conforme a la ley o la doctrina del hombre. O cosas que nosotros creemos que así deben de ser. No, yo creo que debe de ser así. Y hasta que Dios no haga en nosotros y renueve esa manera de pensar, pues voy a entrar a disfrutar de ese reino. En el reino de Dios hay algo sobrenatural que es, dice Jesús, no se preocupe por su vida. Cuando dice no se preocupe por su vida, cuando habló sobre la ansiedad, no esté hablando de que usted sea un irresponsable y que usted no va a hacer nada con la vida. ¿Sí? No. Cuando dice no se preocupe por su vida, es que la manera de pensar es renovada a tal punto que sabe que nuestra vida depende de Dios. Y que Dios sabe las necesidades nuestras, que usted necesita un trabajo, que usted necesita un negocio y que usted tiene unos talentos y unos dones. Significa que Dios va a generar el empleo, la idea del negocio, el negocio para que usted desarrolle lo que usted sabe hacer y le llegue la provisión al hogar. Y que ese empleo y que desarrollar esa idea de negocio y ese negocio para que sea próspero no depende absolutamente nada del entorno, sino de Dios quien te llamó y hace que eso prospere. Que en lo natural hay una responsabilidad delegada y que debemos de hacer lo que nos corresponde. Recuerde, trabajar, el empleo, hacer lo que nos toca, ideas, pero todo eso nos lo da Dios. Descansamos no en el entorno, no descansamos en el entorno ni en nosotros, sino en Dios. En Dios. En Dios que nos lo da todo. Ese es el reino. Entonces, por eso Jesús dijo, no se preocupe por su vida. Ante todas las situaciones que vive el mundo, la gente dice, pero difícil la vida. Y se preocupan de la vida, ¿qué va a hacer? Porque tiene su confianza en el entorno, en lo que ve o en su capacidad. En el reino de Dios hay que cambiar la manera de pensar. Pasa a una confianza plena en Dios. Y Dios está por encima, ese reino está por encima del entorno que nos toque. El reino de Dios es verdad independiente de la generación o la época que se viva. Ese reino está en el interior y es verdad y es una realidad al cual se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? En la provisión para tu hogar, en cómo te sientes, en que puedes desarrollar los talentos, en que Dios te guarda y te cuida, independiente de los entornos que haya. Recuerda que Pablo vivió bajo el Imperio Romano. Cuando Dios lo llamó, comenzó ese cambio de manera de pensar, de cómo se relacionaba con Dios. Pablo pensaba que Dios estaba afuera. Luego Dios le mostró que estaba al interior de él.
y comienza un proceso para conocer la verdad. Pero hay algo en el entorno que dice Pablo que he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Y está hablando sobre la parte económica. Y dice que él no lo dice porque le falte algo, porque él estaba bien, sino que aprendió esa confianza que él pensaba antes, que él estaba tranquilo por lo que él tenía. Cuando Dios lo llama, le muestra y le dice, usted debe estar contento no por lo que ve, no por lo que tiene. Eso va a estar, porque yo siempre se lo voy a dar. Debemos de estar tranquilos porque Dios provee. Recuerda, Dios alimenta a las aves del cielo. Dios las alimenta cada día. ¿Qué no hará con nosotros? Pero dijo, hombres de poca fe, hay que renovar la mente porque es por fe. Dijo Pablo, he aprendido. O sea, él no sabía. En el proceso de renovar la mente, a estar contento cualquiera que sea la situación. Significa que el estado emocional de Pablo pasó ya no a depender del entorno, sino del interior. De lo que genera Cristo, el gozo y la paz, lo sobrenatural. Recuerda, no es que me falte algo, dijo, sino que Dios le alumbró el entendimiento y le mostró que su estado emocional no era por el entorno. Eso solo lo brinda Cristo, familia, eso es sobrenatural. Porque como está el mundo, las circunstancias del mundo, las situaciones, y no de ahora. Hace 3 años la gente decía igual, no, muy difícil el mundo. Hace 2 años igual. Pues imagínate ahora con todo lo que se está viviendo. Ese estado emocional, familia, lo genera Cristo. Y Pablo pasó el proceso. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese Cristo está en el interior. El reino está en nuestro interior. El reino te hace diligente. El reino te hace respetuoso de las demás personas. En el reino no vas a ofender ni a gritar a tu esposo, a tu esposa, a los hijos. Los vas a valorar, los vas a amar. Y saber que todos estamos en un mundo donde estamos creciendo a la meta que es de Cristo, del varón perfecto. Para hacer todo eso es necesario cambiar la manera de pensar en un mundo de una presión tan grande que dicen que escuchamos muchas cosas acerca de la vida eterna o de la relación con Dios. Pero lo hermoso es que Dios nos llamó a conocer la verdad que es el evangelio, la gracia. Dice la palabra que se habló por el evangelio, dice. Y esa palabra es la que hace en nosotros. Por eso debemos de llevar la palabra. ¿Y por qué estamos seguros de que es la verdad? Porque Dios es el que nos lleva a la unidad de la fe. Es Dios. No es estrategia de hombre. El que nosotros veamos lo mismo es que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Porque no es por obligación ni por imposición. Dios hace en la mente y vemos lo mismo. Su reino, la palabra. Entonces Pablo aprendió, he aprendido a estar contento. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El estado anímico, que pasa a depender es totalmente de Dios. La provisión de Dios. Y entonces comprendemos que Dios es el Todopoderoso y que Dios siempre va a estar. Que Dios nada lo limita, que su poder nada lo corta, es imposible. Cuando nuestra mente va siendo renovada, de dejar de nosotros pensar en lo que hacemos nosotros, o el rito, o la doctrina del hombre, a lo que hizo Dios y su palabra, pasamos a ser un odre nuevo, una mente nueva. Donde somos totalmente dependientes de Dios, somos humildes, necesitados de Dios. Lo que le dijo Dios a Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se manifiesta en tu debilidad. Pablo quería que le quitaran las debilidades para él poder estar bien. Cuando Dios le mostró cómo era y él cambió la manera de pensar, dijo, ahora me gozo en mis debilidades, porque a más debilidad voy a ver más poder de Dios. ¿Qué significa?
que si somos débiles, porque todos somos débiles, por eso Dios nos llamó, dice que lo débil del mundo, lo vil, lo menospreciado, fue lo que llamó Él nosotros. Lo débil, nosotros, el poder de Dios se manifiesta. Entonces ya vemos la debilidad, esa flaqueza la vemos diferente. No la vemos como un problema. La vemos es que ahí vamos a ver el poder de Dios en nuestra vida, cómo nos transforma. Y cómo los demás van a decir, pero mire, ¿cómo logró eso? ¿Cómo hace? El poder de Dios en nosotros. Dios haciendo en nosotros. Porque Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. No dice, no, que eso me domina. Ya comenzamos a cambiar. Que necesito un proceso con Dios porque dice que me dio dominio propio. Es Él. Templanza, un fruto del espíritu donde Él, con la ayuda de Él, reinamos en vida. ¿Qué es necesario, familia? Que cada día leamos la palabra y cuando la leamos, le pidamos a Dios que renueve esa manera de pensar. Entonces, para eso, vamos a ir a Efesios capítulo 1, versículo 15 al 18. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que el que os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Gracias. Dice, debemos de orar nosotros, cada vez que leamos la palabra, y por las personas, porque para poder ver la gracia, el evangelio, recuerda que la gracia es para disfrutar el reino de Dios aquí en la tierra, y ver esa vida sobrenatural, y transformar nuestra manera de pensar para así nuestro comportamiento, es necesario que Dios haga eso. No pretendamos llegar a leer la Biblia con nuestra inteligencia, llegar a conclusiones naturales, ni seguir la corriente del mundo. Debemos de ser humildes y orar a Dios. Cada vez que leamos la palabra, decirle a Dios que alumbre el entendimiento para poder ver todo claramente con su palabra, para conocerlo a Él más. Porque a medida que conocemos a Dios, somos libres. Libres de los deseos engañosos. Libres de, nos saca de la ley para vivir por fe. Nos saca de las obras, de las penitencias, de los ritos, para vivir por fe. Pero eso lo hace Dios. Si nosotros no leemos la palabra cada día, y a Dios, antes de leerla, no le pedimos que alumbre nuestro entendimiento, familia, nosotros vamos a seguir congregándonos, vamos a seguir escuchando el mensaje, vamos a seguir leyendo la Biblia todos los días, pero el odre va a ser viejo. Y como el odre es viejo, cuando llega el vino nuevo, recuerde que el odre viejo no contiene eso. O sea, imposible. No vamos a ver el reino de Dios. Seguimos en confusión. Y no, eso no es así. Por eso cuando alguien nos diga, no, eso no es así, yo no creo que sea así, que cómo así que quitó el pecado, cómo así que los demonios sí, todavía los demonios ingresan en la gente, yo vi que votó babasa, usted no ha visto los videos, eso es verdad, la gente pega contra las paredes, sacan mucha fuerza, levantan carros, yo he visto los videos, eso es verdad. No hay que pelear, porque es que el reino, el ver, lo hace Dios. Sencillamente le mostramos los versículos y oramos para que Dios alumbre el entendimiento. Si no, ese vino nuevo en ese odre viejo no lo contiene. Es imposible. Y la persona no va a ver el reino de Dios. Porque si ve demonios en la casa y a toda hora está gritando y guerra espiritual y que tiene que luchar y que está en peligro, él nunca va a disfrutar del reino de Dios aquí en la tierra, siendo un escogido. Mira el privilegio que Dios nos ha llamado a nosotros. Y Dios está renovando la manera de pensar. Si usted ya ve que Dios le trasladó al reino de la luz y lo libró de la potestad de las tinieblas,
hemos avanzado muchísimo. A veces uno cree que eso es normal, hemos avanzado mucho, porque eso es tranquilidad, eso es seguridad, ese es el reino. Que el negocio está mal, ya usted no sabe que son los demonios. Usted se siente y le pide a Dios es que le dé ideas del negocio, cómo estoy administrando el negocio, qué cambios tengo que hacer en el negocio, me faltará hacer algo, estoy haciendo algo mal, algo, o tengo que cambiar algo. Pero ya eso de que riegos y que el demonio y que se le metieron y la envidia, usted ya sabe que todo eso no es. Es sencillamente algo natural, en algo debe de hacer un ajuste. Listo. Se vive tranquilo. O respecto al temor de la muerte, de las cosas que hace la gracia es que desaparece el temor a la muerte. ¿Por qué? Porque nos vemos por fe, venimos del cielo, vamos para el cielo. Porque Cristo es la vida, porque vivimos en un cuerpo y salimos del cuerpo, y está la vida eterna. No existe la muerte. Así veamos carros fúnebres pasar por el barrio, la casa, no existe, y sale usted de cada ciudad, ahí está el panteón, no existe la muerte. Cristo la venció, porque es el espíritu, ese es el cuerpo. Y sabemos que el cuerpo queda en la tierra porque de ahí lo tomó Dios, Él formó el cuerpo de la tierra. Pero nuestro espíritu, quienes somos nosotros, somos eternos. Él nos regaló la vida eterna. Eso es manera de pensar. ¡Qué descanso! Que se va el ser querido duele, claro que duele. Que es difícil, claro que es difícil. Que es doloroso, claro que es doloroso. Pero aparece el reino de Dios, el gozo de Dios. Aparece el agradecimiento, sea agradecidos en todo. Gracias, Señor, por el tiempo que me permitiste compartir con la persona. Y cuando eso es claro, familia, cuando tenemos todo eso así bien claro, ya usted va a comenzar a pensarlo 10 veces antes de tratar mal a su esposo o a su esposa. Usted va a pensarlo 50 veces antes de gritar, antes de ofender. Usted va a desear pasar tiempo con su familia, tratarlos bien, aportar para salir todos adelante, porque comprende que en cualquier momento Dios lo puede llamar. Y que si le llaman al familiar, y usted 3 días bravo, y que no le hablo, y 4 días, y que es que yo soy muy fuerte y muy orgulloso, y esa mente es de los deseos engañosos, y no disfruta el reino de Dios. Y aparte, Dios llama a esa persona y aparece la culpa. Familia, cuando se conoce la verdad, pues ya usted disfruta de sus seres. Le da gracias a Dios por todo lo que tiene. Pero para eso, Dios debe alumbrar el entendimiento y debemos de ser humildes. En pedirle a Dios que queremos ver cada día más claro el reino, conocerlo más a Él. ¿Qué es disfrutar el reino de Dios? Conocer cada día más a Dios. Y cada día se conoce más a Dios. Y conocer cada día más a Dios nos hace pensar diferente, para hablar diferente, relacionarnos diferente, trabajar diferente. Disfrutamos de la vida, porque la vida está en el interior. La vida no está afuera, familia. La vida está en el interior. He aprendido a estar contento. No importa las circunstancias. Lo que está diciendo Pablo es, afuera no está la vida. La vida está en el interior. Y no era porque le faltara algo, sino que Dios le alumbró el entendimiento y dijo, Pablo, usted no tiene que estar pensando afuera, porque afuera todo va a estar cambiando. Todas las circunstancias y situaciones van a estar cambiando. Quien no cambia es Cristo el Señor. Quien no cambia es el fruto del Espíritu que lo genera Dios. Y para que genere Dios eso no depende de nada de lo externo. El reino está en el interior. Es necesario odres nuevos. La manera de pensar vieja, oremos a Dios, como dice Efesios, que alumbre nuestro entendimiento, para ver la herencia a la cual fuimos llamados, la esperanza. Y así somos luz para otro. El otro dice, no, mire todo esto. Vea, Dios dice que no nos dejará ni nos desamparará. Pero mire el problema, Dios dice que alimenta a las aves. Pero es que mire allá, es que Dios hace el milagro, Dios multiplica. Pero es que vea ya lo que están haciendo. Dice que Dios no nos deja avergonzar. Y comenzamos una vida de fe en Dios. ¿Que hay una responsabilidad delegada? Sí. Ejemplo, orar. Esa es una responsabilidad delegada. Dios dijo,
echa sobre mí las angustias. Dios podía ver en el reino, no hay angustias. No, dice, cuando llegue la angustia, échelas en mí. O sea, necesita de mí. El reino es una dependencia de Dios. Comenzamos a ver cómo es el reino, pero por fe. Renovar la manera de pensar. En esa manera de pensar, si hay agüeros, que cuando yo me pongo esta ropa me va bien, cuando yo tengo este florero puesto, yo tengo esto aquí en el negocio, acá en la oficina, tengo una pata de yo no sé qué, yo fui a la India y me rezaron esto, fui a los indios y me echaron esto, y yo tengo esto, o tengo $1 guardado en la billetera. Tantos agüeros que hay donde la gente deposita la confianza. Manera de pensar es por fe. Dios, su palabra se cumple. ¿Cuál es la palabra? El Evangelio. ¿En dónde está centrado el Evangelio? En lo que hizo cuando Cristo tomó cuerpo. Jesús murió y resucitó. En esa palabra, en ese reino, nos ejercitamos en algo maravilloso que es el cumplimiento de la palabra independiente de las situaciones. Eso es maravilloso porque es una vida de adrenalina. Sí, porque usted ve las circunstancias y como, pero ¿cómo? ¿De dónde si yo no veo? Y usted firme en una palabra de fe en ese reino, porque el reino es por lo que dice Dios. Mejor historia es cuando Moisés, un hombre que se movió por fe, porque así dice Hebreos 11, abrió el mar por fe. Pero llegó un instante en su vida donde se movió en el entorno y él miró desierto, un pueblo de 600,000 personas más o menos, y todos aburridos de comer maná. Aburridos de cualquier parecido con nuestra vida ahora, que uno se aburre de las cosas que usted tiene, igualito. Uno tiene la casa y se aburre de la casa. Tiene el carro, se aburre del carro. Tiene todo y se aburre de todo lo que tiene. Entonces el pueblo comiendo maná todos los días aburridos. Y comienzan a darle palo a Moisés. Queremos carne, Moisés. En Egipto nos daban carne esclavos. Estábamos mejor allá. Y Moisés llega a un punto de la presión donde él ve la circunstancia y ve el desierto. Un desierto. Y ve 600 y pico de mil de personas dándole garrote. Pues él llega a una conclusión. Eso es imposible. Este pueblo ya me va a matar. Este pueblo ya, ¿de dónde? ¿Cómo? Y hoy puede estar así nuestra vida, que vemos todo un entorno que tanto que dicen la gente y lo que se ve, que nos perdemos el aliento de vida, que nos desanimamos. Aparece eso de no querer seguir adelante, que para qué esforzarse, para qué mire tanto si mire todo lo que pasa. Pero Dios le dijo a Moisés, Moisés, ¿usted con quién está hablando? No, pues con Dios, usted. Entonces Dios le dijo, pues vas a ver si mi palabra se cumple o no se cumple. ¿Se ha cortado el poder de Dios? Hoy es la fecha que están pasando documentales. ¿Cómo fue que llegaron las aves al desierto? El hombre quiere demostrar que eso no fue un milagro. Hoy los científicos están demostrando que eso no fue un milagro. Porque el hombre se niega a ver el poder de Dios. Que Dios trata a sus escogidos de manera especial. Que su poder está por encima de todo. Y que si usted quiere algo, Dios te lo da. Que nada limita. Que Dios te guarda, te cuida, te protege. Ese es el reino, pero es manera de pensar. Pero recuerda que enviamos una meditación hace como 15 días que hablaba que la fe no es positivismo. La fe no depende de nosotros, recuerda, por favor. La fe es un fruto del Espíritu, lo genera es Dios. Entonces volvemos, hay una responsabilidad delegada, relación con Dios. Dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Cómo? No sabemos, pero Dios te levanta de esa cama. Mira, no tienes ninguna fuerzas no es físicas, sino deseos de salir adelante ante tanta cosa. Pues Dios nos levanta de la cama y nos pone por dentro fuego y hágale, muévase. Pues Dios nos coloca esas ganas.
multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ese es el reino. Dependemos de Dios. Pero para eso no puedo tener el odre viejo. De las cosas, cuando yo conozco la verdad, la oración de todos nosotros debe ser: Señor, alumbra mi entendimiento. Cada vez que lea la palabra. ¿Y cómo se hace? Al leer la palabra, no hay otra manera. Recuerda lo que leímos en Pedro. Renacidos por la palabra de Dios, no hay otra manera. El milagro no renueva nuestro entendimiento. Usted puede ver en un sitio que resucita a alguien, ve el poder de Dios, eso no renueva el entendimiento. Ni tu fe se va a aumentar, ni usted va a creer más en Dios. Ahí va a suceder en la persona que ve eso algo emocional. Ay, sí, Dios, sí, eso no es nada imposible. Sí, Dios es poderoso, sí. Es algo porque él vio un milagro, sí. Y usted lo ve, y la persona, si no lee la palabra, si no ora que Dios alumbre su entendimiento, si él no hace eso, usted se lo encuentra a los 15 días. No, mucho problema, eso, Dios no es verdad, eso, problemas por toda parte. Pero si usted hace 15 días vio que resucitó a alguien, no alumbra el entendimiento, eso no nos afirma en la fe ni desarrolla la fe. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y Dios alumbra el entendimiento por medio de la palabra. Es decir, que ese odre nuevo lo hace Dios en la relación con Él. Responsabilidad delegada. No, si Dios hace este milagro, yo creo en Él y yo ya estoy firme. No. Ese es odre viejo. El pueblo de Israel, todo lo que vio, y no pudo vivir por fe, porque es que la fe la genera es Dios. La fe se la generaba Dios a Moisés, no al pueblo. Y ellos disfrutaron los milagros, pero no vivieron por fe. Porque la fe la genera Dios. Porque Dios alumbra ese entendimiento. ¿Quién hace el odre nuevo? ¿Quién hace esa mente nueva? Dios. Por eso oramos tanto por los niños y los jóvenes. Y oramos para que ellos vean que es necesario pasar ese tiempo. Si el joven no pasa el tiempo con Dios, esa mente va a seguir afectada por el entorno, por la presión social y por la ley. Porque van al colegio, por ejemplo en esta época, que van a volver otra vez y mayo en el mundo hay idolatría. Entonces, si él no lee la palabra, está esa ley, está el entorno social, la presión, la doctrina del hombre, y como no lee la palabra, ese odre va a ser viejo, va a pensar todo lo que piensan todas esas personas. Para hacer odre nuevo, leer la palabra. Conocerás la verdad te hará libre, y se necesita tiempo. Se necesita tiempo para apartar para con Dios. Leer la palabra, ser humildes. Pero cuando desecho la gracia, pues el odre sigue siendo viejo. Y si mi manera de pensar es viejo, pues no voy a ver el reino, menos disfrutarlo. Voy a seguir engañado en el mundo. Hay algo más. Recuerda que en el reino viene incluida la plata. En el reino vienen incluidos los deseos de tu corazón. En el reino los anhelos más profundos tuyos ya están cumplidos, vienen ahí. Y Dios te va a dar más de lo que estás pidiendo. Una vida sobrenatural. Pero lo importante es tu interior. La vida está en el interior. Entonces, por eso oramos por todos y enviamos un mensaje diario, familia. Y por eso enviamos por la mañana, enviamos al mediodía. ¿Y por qué? Porque es necesario ese tiempo con Dios. Porque el que hace el odre nuevo es Dios. No a Mauri, ni el papá, ni el hermano, ni el tío. No, nosotros llevamos la palabra, pero quien hace el odre es Dios. Quien renueva la manera de pensar es Dios. Es Dios, familia. Y si no tenemos esa relación con Dios, el odre va a ser viejo. Entonces va a seguir en avaricia y codicia. No, es que no, esto se está acabando. No ve el mundo que está acabando todo y está difícil. No, esto cómo voy a dar. Odre viejo. Se necesita el odre nuevo. No, es que la gente dice que Dios no existe. Usted no escuchó el premio Nobel. Personas inteligentes dijeron que Dios no existe. Y ellos están descubriendo la verdad. ¿Sí? Sigan la doctrina del hombre. Toma tiempo y lee Hebreos 11:3.
Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. Fácil. Por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra. Pero debo de leer la palabra, pedirle a Dios que alumbre mi entendimiento, porque si no, caigo creyéndole al físico. Y el físico pasa. Recuerda lo que hablamos en Primera de Pedro, lo que leímos. La gloria del hombre es como la hierba del campo. Es echada al fuego, pasa. Sí, se ganó el premio Nobel, sí, lo aplaudimos, aportó cosas importantes a la humanidad, pero que diga que Dios no creó el universo, hasta ahí llegamos. Lo demás lo aplaudimos, le damos gracias por todo lo que está descubriendo en la física, pero ya cuando llegan a esa parte, hasta ahí llegamos nosotros. Ahí ya no, porque nosotros somos odres nuevos. Somos odres nuevos. Familia, la gracia es sencilla, es fácil, relación con Dios, para disfrutar de ese reino sobrenatural. Busque las prédicas, vuelve y escúchelas, porque si no va a aparecer el desánimo, si no va a aparecer la apatía, va a aparecer muchas cosas por lo que se está viviendo. Pero cuando vivimos en el reino, familia, no es que usted niegue las circunstancias, las situaciones. Recuerda lo de Moisés en el desierto. Dios no le dijo a Moisés, es que es mentira que usted esté en un desierto, Moisés. Y no, Dios le dijo, a ver si mi palabra se cumple, su provisión le llega. En medio de todo esto Dios nos guarda, nos cuida, la provisión, en la familia, nos da fuerza, valoramos, somos agradecidos. Sabemos cada día más claro la palabra, el reino de Dios. Pero si no tenemos ese tiempo con Dios, familia, no vamos a ver el reino. Vamos a mirar Romanos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gracias. Nuevos odres, una nueva manera de pensar. No se conforme a este siglo. Siglo en la Biblia es toda la creación. Es decir, que cada uno llegamos en una manera de pensar en una generación. En el siglo XV, en el siglo XVIII, las maneras de pensar de la humanidad han ido evolucionando, van cambiando. Pero ¿sabes qué no ha cambiado en el siglo XV al siglo XXI? La palabra de Dios. ¿Sabes qué no ha cambiado la manera de pensar del siglo III al siglo XXI? La palabra de Dios. ¿Sabes qué no ha cambiado del siglo XX al siglo XXI? La palabra de Dios. Pero el hombre, ¿sí? Modas y tendencias de pensar. Y eso va a cambiar, y eso va a pasar. Pero la palabra nos dice, no se conformen. O sea, usted no se vaya a encasillar en la generación que le tocó. Porque eso pasa. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Dios nos llamó para ser odres nuevos, para disfrutar de su reino, el cual no pasa. La vida sobrenatural de amor. Pero ¿cómo lo voy a amar si me gritó? En odres nuevos lo amas, lo perdonas. Pero es que está buscando el mal, lo perdona. Dios se encarga de él, usted no sienta odio. Dios es nuestro vengador. Él se metió, fue con Dios, no con usted. Tranquilo. Es que me está buscando hacer daño. Esté tranquilo. Odre nuevo. Esté tranquilo. Sin odio, sin amargura, sin resentimiento. Se metió con Dios. Dios se encarga de él. Mía es la venganza, dice la palabra. Odre nuevo. ¿Qué significa mía es la venganza? Los deseos engañosos no pueden inundar la voluntad, porque o si no, no disfrutamos el reino de Dios aquí en la tierra. Con deseos de venganza y de odio y de hacer mal, pues, ¿cómo va a disfrutar usted el reino de Dios? Entonces descansamos en lo que dice la palabra. Mía es la venganza, Señor. Como Pablo. Tito, tenga cuidado del herrero. Ese no está de acuerdo con la fe. Yo ya se lo entregué al Señor. Pablo no se fue a pelear con él. Yo se lo entregué al Señor. ¿Cómo le habrá ido al Señor? Pues no dice la palabra. Pero Dios dice que Él es nuestro vengador.
Entonces descansamos, es una vida sobrenatural, vivimos tranquilos. Es necesario renovar la manera de pensar para comprobar la voluntad de Dios. La gente, familia, hasta nosotros, el deseo engañoso, leemos la palabra y nos dice, no, Dios quiere el mal para usted, no vaya a obedecer. Dios quiere el mal para usted. Usted hacer lo que dice la palabra es que Dios lo quiere destruir aquí en la tierra. Por favor. El deseo engañoso, renovar la mente. La presión social, no. La vida está en el interior. Es la buena voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Que joven, que usted honre a padre y madre, eso es la voluntad de Dios. El que el esposo trate bien a la esposa es la voluntad de Dios. Que la esposa respete al esposo es la voluntad de Dios. Que usted haga todo con amor, su trabajo con amor, todo, es la voluntad de Dios. No, pero ¿cómo es la voluntad de Dios si ese jefe es un negrero? Eso le da mucho trabajo a uno. Pues usted debe trabajar con amor ahí y orar a Dios por otra oportunidad y sale. Pero usted no puede hablar mal, ni menos trabajar al 10% o al 20% de su capacidad. No debemos de hacer eso, porque si no, no vamos a ver el reino. No, si Dios le dio el trabajo ahí, Señor, gracias, y Dios lo va a mover a otro lado. Y te va moviendo. Y usted le pide a Dios y lo va moviendo. Pero que te mueve es Dios. Porque usted le pide, no, esto aquí no, pero mientras tanto con amor. No puedes hablar mal de la empresa, no puedes hablar mal del jefe. No. Eso es odre viejo, odre nuevo, hacer todo con amor. Eso lo hace Dios. Un odre viejo para pasar a odre nuevo. Una manera de pensar. Pensar conforme a la ley, pensar conforme a la doctrina del hombre o los deseos engañosos, a pensar conforme al evangelio. Así pensábamos nosotros, no nos enojemos. Ni tratemos de obligar a la persona a que piense como usted piensa y que vea lo que usted ve, pero ¿cómo no va a ver? No. Recuerda lo de Eliseo siempre. El siervo estaba angustiado y Eliseo, Señor, permítele que él vea lo que yo veo. Porque Eliseo no podía hacer que el siervo viera. Es que nosotros a veces caemos en el error de usted vea lo que yo veo. ¿Y por qué se angustia? ¿Y por qué le da miedo? Y a mí no me da miedo. No, tengo que decirles, orar por la persona, lea la palabra y que Dios alumbre. Si Dios no lo hace ver, familia, imposible. Relación con Dios. Odre nuevo, relación con Dios. Humildes, Señor, alumbra mi entendimiento y fe para movernos en esa palabra. No vivo por vista, vivimos por fe. ¿Y Dios qué hizo con el siervo Eliseo? Le permitió ver. Y el siervo Eliseo, Eliseo, profeta, sí, tranquilo. Quedó tranquilo. Entonces, si en el hogar todos leemos la palabra, si en el hogar todos oramos, pues va a aparecer algo, pero vamos a estar viendo más allá. El cuidado de Dios, la provisión de Dios, que Dios nos da, que Dios nos fortalece. Vemos eso, pero por Dios. Recuerda que es Dios, no nosotros. En Efesios capítulo 4, del 22 al 24, habla de la manera de vivir. Y habla de un pasado y habla del nuevo. Entonces dice en el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El comportamiento que tanto deseamos, comportarnos de una manera, se manifiesta es por el odre nuevo. Si yo escucho la palabra, pero el odre es viejo, ese comportamiento va a ser como el viejo. Yo debo orar a Dios que alumbre el entendimiento, es decir, que nuestra mente, el entendimiento sea nuevo, que olvide lo otro. Que olvide lo otro. El comportamiento se da es por la palabra. Entonces, para finalizar, vamos a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese versículo está en primera persona. Dice, y se entregó a sí mismo por mí.
En la palabra de muchas partes habla de nosotros. Ahí Pablo se identifica y dice, se entregó por mí. Cada uno tenemos que ver que Cristo tomó cuerpo y se entregó por ti. Por nosotros sí, pero mírelo en primera persona. Por mí, Dios dio la vida por ti. Dios se llevó los pecados de cada uno, ¿sí? Se hizo pobre por amor por ti. Por mí, dice la palabra. Él lo toma en primera persona. El cual me amó y se entregó por mí. O sea, Dios mismo vino y dio la vida para poder que tengamos ese reino aquí en la tierra. Ya no vivo yo. Significa el odre viejo. Mas Cristo vive en mí. El odre nuevo. Vive es que el entendimiento está alumbrado por la palabra. Venga, ¿y usted por qué no se queja? No, es que la palabra dice que debo estar agradecido en todo. Odre nuevo. Y que usted no tiene problemas y todo fluye y usted todo. No, hay cosas, hay situaciones. Pero es que la palabra dice que esté agradecido en todo. Porque es la voluntad de Él y acabamos de leer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando soy agradecido en todo, la vida está en el interior. Me siento bien, no hay frustración. Estoy agradecido en todo. Pero vean lo que le está sucediendo. Agradecido en todo. Odre nuevo. Es la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Sed agradecido en todo. Y no es por esfuerzo. No es la doctrina del hombre de repetir cosas. Ni que su mente es capaz. Ni que usted va a co-crear. Nada de eso. No, sencillo. La palabra lo dice, nosotros lo creemos. Dios alumbra el entendimiento. Fácil. No tienes que repetir cosas. Ni levantarte en la mañana a ver el sol. Ni ir a montañas especiales. Nada de esas cosas. Ni colocar velas, ni música, no, nada. Ni colores en la casa especiales, nada, no, nada. ¿Qué? Es fe, relación con Dios, sed agradecidos en todo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo, odre viejo, Cristo vive en mí, odre nuevo. ¿Para qué? Para disfrutar de su reino aquí en la tierra. Para disfrutar de lo sobrenatural, de la vida que está en el interior. De sentirnos en el gozo y la paz de Dios cada día, porque el reino es hoy. Entonces, familia, recordemos, Dios se haciendo el odre nuevo, para disfrutar de esa vida nueva y de su reino aquí en la tierra, que son solo milagros cada día. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.